Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Existen muchas congregaciones que se denominan cristianas, de las tantas subdivisiones que han surgido a causa de la religión y la religiosidad a lo largo de los siglos. En muchas de estas se enseñan sus propios métodos y fórmulas de oración o de rezos. Sin embargo, estos rituales que enseñan son contrarios a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, pues tienen sus raíces en prácticas impías, mundanas, gentiles o paganas que fueron asumidas por esos grupos religiosos y muchos de ellos ni siquiera saben el origen de las cosas que hacen. No olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a nuestro adversario, el diablo. Y si no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. En muchas de esas congregaciones oran contorneándose, moviéndose o sacudiéndose de un lado para el otro, hacia adelante o hacia atrás. Algunos no se cansan de repetir como loros las mismas frases. Otros oran en voz alta y hasta con gritos. Otros lisonjean con loas al Señor que rayan en la adulación, intercalándolas entre la oración cada 2 o 3 palabras que pronuncian. Otros ensalzan a Dios por horas, repitiendo sin cesar magnificaciones del poder de Dios o de su grande amor, para luego, en el último segundo, decir lo que necesitan de Dios. Y muchas veces oran por cosas que simplemente no están disponibles. Todo esto es realizado como si nuestro Dios necesitara ser adulado mucho para poder atendernos en nuestros ruegos, súplicas o peticiones. Pero lo que realmente evidencian es el grado de incredulidad o falta de conocimiento del Dios al que dicen servir. Pero, ¿qué enseñan realmente las Escrituras respecto a la oración? Y me refiero a los cristianos. Quédate hasta el final del video y lo sabrás. Si bien la oración es de los instrumentos más poderosos que nos dejó disponible Dios, reafirmado aún más por nuestro Señor Jesucristo, es también el más desconocido de los instrumentos dados por Dios, debido a la mala práctica en su ejercicio, dado que el paganismo ha invadido las diversas corrientes religiosas que surgieron de las divisiones o separaciones que por los siglos han existido dentro del cristianismo, muchas de las cuales siguen abrazando las raíces contaminadas del paganismo de donde salieron alguna vez, si es que salieron. No olviden que en nombre de la verdad se han esgrimido muchas mentiras. Entremos en contexto. La falsa creencia de que necesitamos obligatoriamente largas horas de oración y largas oraciones cargadas de todas las cosas que les describí antes para poder ser atendidos por Dios es totalmente falso. Si hubo alguien que oraba fervientemente y bastante seguido, era nuestro Señor Jesús de Nazaret. En ninguna parte de la Biblia dice que haya tenido que bailar, danzar, contornearse, moverse hacia adelante o hacia atrás o de un lado para el otro. Tampoco se indica en la Biblia que el que no se arrodilla no será escuchado por parte de Dios. La oración más larga que expresó el Señor Jesucristo, registrada en la Biblia, fue el Padre Nuestro. Y esta oración, si bien exalta el nombre de Dios, no está para nada cargada de vanas repeticiones, ni de adornos, loas, ni paganismos, ni llena de sí Señor, ni de amén por cada 2 o 3 palabras que pronunciamos. Por el contrario, veamos quiénes eran los que hacían esas repeticiones y esos actos escandalosos, según las Sagradas Escrituras. Vayamos al libro Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25 hasta el 29. 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo.
26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. 28. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. 29. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Noten que en el relato bíblico se describe cómo los paganos, los inicuos, los profetas de Baal, esos impíos, frenéticamente saltaban, daban gritos, alaridos y todo tipo de alboroto, se golpeaban, sajeaban y laceraban su cuerpo según sus costumbres. Es decir, esa saltadera, cantadera, gritadera y repetidera desordenada no era más que costumbres de los paganos, las cuales se asemejan a las adoptadas recientemente por muchas corrientes de denominación cristiana, introducidas encubiertamente por el enemigo mediante falsos maestros y falsos profetas, que, de manera principalmente deshonesta, predican que esos son actos que agradan a Dios. Otros más perversamente osados enseñan que Dios exige esos actos para poder atendernos. Todo esto sin ningún basamento bíblico. Pero la Biblia, dentro de ese mismo relato, muestra cómo actuó el verdadero hombre de Dios. No dice el relato que Elías gritara a Dios o exclamara en voz alta, más allá del volumen necesario para que el pueblo presente oyera. Tampoco se relata que repitió sin cesar muchas veces aquella oración para poder ver un resultado favorable. No, por el contrario, con confianza y serenidad, él oró a Dios una simple y sencilla oración carente de repetidera, saltadera y de gritos. Una oración de apenas 59 palabras en nuestro idioma castellano, que se pueden pronunciar en tan solo 25 segundos. Y la respuesta divina fue instantánea. Elías no hizo desorden, no dio alaridos ni gritos, no se puso frenético ni se flageló. Veamos lo que dice el mismo relato en los versos 30 al 38. 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. 35. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y
que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y el 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esos rituales paganos introducidos dentro de las diferentes denominaciones cristianas no son la manera de proceder conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que es contrario a la voluntad de Dios es voluntad del enemigo, muy a pesar de lo que los seguidores de esas corrientes prefieran creer. La Biblia a este respecto es muy clara. Nunca se narra que Jesús de Nazaret estuvo dando saltos ni gritos para sanar o para hacer milagro alguno, porque una cosa es gritar y otra muy diferente es hablar en voz alta. Tampoco se menciona a los apóstoles ejecutando esos rituales paganos para ser atendidos por Dios o hacer los milagros que hicieron. Otra mala práctica que está introducida muy cercana a esa que ejecutan es la de que cuando una de las personas ora, los otros cantan o gritan y repiten sin cesar a viva voz o en murmullo, amén, sí Señor, gloria a Dios, por cada una o dos de las palabras que el que ora pronuncia, haciendo imposible entender lo que dice el que ora y haciendo que el acto se vea indecente, desordenado y bochornoso, desconociendo y desobedeciendo a su vez la recomendación dada por el Espíritu Santo a través de Pablo, de que en la congregación todo se debe hacer decentemente y con orden. A lo más 2 o 3, pero por turno uno a la vez, y los otros callen para no ser tropiezo a los incrédulos e indoctos. Aunque Pablo en el contexto estaba hablando específicamente de las profecías y del hablar en lengua, esto es aplicable a todos los actos a ejecutar dentro de las congregaciones, con más apremio en las reuniones abiertas a todo público. Pero más grave aún, el propio Señor Jesucristo indicó la manera personal correcta de orar. En Mateo capítulo 6, verso 6. Y hasta da un modelo de oración, pero más allá del modelo de oración, da instrucciones precisas de cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. El Señor nos indica acá que debemos revolcarnos, contornearnos, movernos, sacudirnos, arrodillarnos, bailar, cantar, etc. El Señor simplemente enseña que no debemos hacernos semejantes a los gentiles, ni debemos andar con sus vanas repeticiones. Pero muchos religiosos prefieren seguir ignorando el mandato del Señor con tal de preservar sus costumbres y doctrinas erradas, cargadas de religión y de paganismo. Estos textos bíblicos demuestran que no hace falta ningún tipo de adorno, ningún tipo de posición, ningún tipo de actuación que sea necesario para que Dios oiga nuestras oraciones. Lo único que hace falta es un corazón dispuesto y una creencia correcta, y tener claro conocimiento para saber qué pedir, porque no todo está disponible, y solo podemos saber qué está disponible de parte de Dios estudiando y escudriñando las Escrituras, para aumentar así el conocimiento que vamos adquiriendo con la lectura y el aprendizaje de la palabra de Dios contenida en la Biblia. Recuerda, para ser atendido por Dios y para obtener una respuesta a tus oraciones, no debes ejecutar las cosas paganas que la Biblia indica claramente que no debemos hacer. Dios te bendiga.